Bienvenidos, mi nombre es Daniel Useche y les voy a hablar un poco acerca de tiristores, los dispositivos semiconductores de cuatro capas. El diodo semiconductor de dos capas ha dado lugar a dispositivos de 3, 4 e incluso 5 capas. Entre los dispositivos de cuatro capas consideraremos al diodo Shockley, al SCR, el SCS, GTO, DIAC y TRIAC. El diodo Shockley es un diodo PNPN de cuatro capas, con solo dos terminales externas como se muestra en la figura. La segunda figura es su símbolo esquemático. ¿Cómo funciona? Bueno, observando la característica de transferencia podemos afirmar de que está apagado para valores de voltaje menores al V sub BR, es decir, su voltaje de activación. Cuando el voltaje entre el ánodo y el cátodo supera el voltaje de activación, se genera un efecto de avalancha, momento en el que la corriente que pasa a través del dispositivo aumenta y el voltaje entre sus terminales disminuye, de forma ideal considerándose un cortocircuito. El SCR, el rectificador controlado de silicio. Dentro de la familia de dispositivos PNPN, el SCR es el de mayor interés. Fue presentado por primera vez en 1956 por Bell Labs. Algunas de las áreas más comunes de aplicación de los SCR incluyen controles de relé, circuitos de retardo de tiempo, interruptores estáticos, controles de motor, recortadores, cargadores de batería, circuitos de protección y controles de fase. En años recientes, los SCR han sido diseñados para controlar potencias tan altas como 10 megawatts, con valores nominales hasta 2000 amperios y 1800 voltios. Su intervalo de frecuencia de aplicación también se ha ampliado hasta 50 kHz, lo que ha permitido algunas aplicaciones como calefacción por inducción y limpieza ultrasónica. El símbolo gráfico para el SCR es el mostrado en la figura. Es con las condiciones correspondientes a la estructura semiconductora de cuatro capas. Como la terminología lo indica, el SCR es un rectificador construido de silicio con una tercera terminal para propósitos de control. Se eligió el silicio por sus altas capacidades de temperatura y de potencia. ¿Cómo funciona un SCR? La operación básica del SCR es diferente a la del diodo semiconductor fundamental de dos capas en que tiene una tercera terminal llamada compuerta. Determina cuándo el rectificador cambia de estado de circuito abierto al estado de cortocircuito. No basta simplemente con polarizar en directa la región del ánodo al cátodo del dispositivo para que se establezca la conducción directa. El ánodo debe ser positivo con respecto al cátodo, sin embargo, no es un criterio suficiente para encender el dispositivo. También se debe aplicar un pulso de magnitud suficiente a la compuerta para establecer una corriente de encendido. La operación básica de un SCR se realiza mejor dividiendo la estructura PNPN de cuatro capas, como se muestra en la figura 2, en dos estructuras de transistor de tres capas y luego considerando el resultante de la figura 3. Observe que uno de los transistores es NPN y el otro es PNP. De modo que si el voltaje aplicado a la compuerta es menor al voltaje base emisor del transistor 2, el dispositivo estará en corto. Es decir, el colector 2 y el emisor 2 se comportan como un circuito abierto, evitando la circulación de corriente del emisor 1 al emisor 2. En caso contrario, de que el voltaje sea suficiente para polarizar en directo al transistor 2 y el emisor 1 ser más positivo que el emisor 2, ambos transistores entrarán en saturación, representando un cortocircuito. La siguiente pregunta es, ¿cuán largo es el tiempo de apagado? ¿Cómo se logra el apagado? Un SCR no se puede apagar simplemente con eliminar la señal en la compuerta. Los dos métodos generales para apagar un SCR se categorizan como interrupción de la corriente del ánodo y la conmutación forzada. La interrupción de la corriente del ánodo consiste en un simple switch en serie al dispositivo eliminando la corriente del ánodo. Pero la conmutación forzada consiste en forzar la corriente a que fluya a través del SCR en la dirección opuesta a la conducción directa. Existe una amplia variedad de circuitos para realizar esta función, varios de los cuales se encuentran en los manuales de los principales fabricantes de SAR. Las características importantes. Al ver la curva característica del SCR, podemos hacer la semejanza con la del diodo Shockley, con la diferencia de que posee diferentes ramas de control horizontales generadas por diferentes corrientes de compuerta.
La gráfica nos permite saber el voltaje de conducción indirecta, el cual es el voltaje mínimo que se necesita a cierta corriente de compuerta, es decir, cada uno de los picos de control que tenemos a la derecha de la gráfica. La corriente de mantenimiento es el valor de corriente por debajo del cual el SCR cambia de estado de conducción a la región de bloqueo en directa en las condiciones establecidas. Es decir, para mantener el dispositivo activo, siempre tenemos que tener una corriente mayor a la corriente de sostenimiento. La región de bloqueo en directa y en inversa son las regiones correspondientes a la condición de circuito abierto para el rectificador, que bloquean el flujo de carga del ánodo al cátodo. Y el voltaje de ruptura inversa es equivalente a la región Zener o a la avalancha del diodo del semiconductor de dos capas. Cabe destacar de que no podemos someterlos a tensiones inversas muy altas porque destruiría el dispositivo. Aplicaciones del SCR. El control de fase. Este circuito es capaz de establecer un ángulo de conducción de 90 a 180 grados. Con la combinación de resistores R y R1 limitará la corriente de la compuerta durante la parte positiva de la señal. Si R1 se establece en su valor máximo, es posible que la corriente de compuerta nunca alcance la magnitud de encendido. A medida que R1 se reduce a partir de su valor máximo, la corriente de compuerta se incrementará a partir del mismo voltaje de entrada. De esa forma se puede establecer la corriente de compuerta de encendido requerida entre cualquier punto entre 0 y 90 grados. Si el valor de R1 es bajo, el SCR se encenderá casi de inmediato. El control no se puede ampliar más allá del desfasamiento de 90 grados, puesto que la entrada alcanza su valor máximo a los 90 grados. Si no se enciende con los valores menores de voltaje de entrada de la pendiente positiva, se debe esperar la misma respuesta para la parte de la pendiente negativa de la forma de onda de la señal. La operación en este caso normalmente se conoce en términos técnicos como control de fase de resistencia variable de media onda. Es un método efectivo para controlar la corriente RMS y por consiguiente la potencia suministrada a las cargas. Regulador de carga de baterías. En el circuito, el diodo 1 y el diodo 2 establecen una señal rectificada de onda completa a través del SCR1 y la batería de 12 voltios que se va a cargar. A voltajes bajos de la batería, el SCR2 está apagado por razones que se explicarán en breve. Con el SCR2 abierto, el SCR1 que controla el circuito es un interruptor estático en serie. Cuando la entrada rectificada de onda completa es lo bastante grande para producir la corriente de encendido requerida en la compuerta, controlada por R1, el SCR1 se encenderá y la batería comenzará a cargarse. Al inicio de la carga, el bajo voltaje de la batería dará por resultado un bajo voltaje V sub R determinado en el divisor de voltaje. A su vez, el voltaje V sub R es demasiado pequeño para provocar la conducción del Zener. En el estado apagado el Zener es un circuito abierto y mantiene el SCR2 en estado apagado. Puesto que la corriente de compuerta cero, se incluye el capacitor C1 para impedir que cualquier voltaje transitorio en el circuito encienda accidentalmente el SCR2. Recuerde, circuitos, que el voltaje no puede cambiar instantáneamente a través de un capacitor. De esta manera, el C1 evita que los efectos transitorios afecten al SCR. A medida que continúe la carga, el voltaje de la batería se eleva a un punto en el que VR es suficientemente alto para encender el Zener, como el SCR2. Una vez que el SCR2 se enciende, la representación de cortocircuito de este dará por resultado un circuito de divisor de voltaje determinado por R1 y R2, que mantendrán V2 a un nivel demasiado pequeño para encender el SCR1. Cuando esto ocurre, la batería está totalmente cargada y el estado de circuito abierto del SCR1 irrumpirá la corriente de carga. Por tanto, el regulador recarga la batería siempre que el voltaje que se reduce e impide que se sobrecargue cuando está totalmente cargada. El SCS, el interruptor controlado de silicio, en construcción y características es igual al SCR, con la diferencia de que tiene todas las 4 capas disponibles a una terminal de salida, es decir, se añade una nueva compuerta llamada compuerta del ánodo. Funciona esencialmente como un SCR, pero con la posibilidad de apagar el dispositivo, aplicando un pulso positivo a la compuerta del ánodo.
esta polarizará en inversa la unión base-emisor del transistor 1, apagándolo, y el resultado será el estado apagado del circuito abierto del dispositivo en general. En general, la corriente de disparo de encendido de la compuerta del ánodo es más grande que la corriente de la compuerta del cátodo requerida. Aplicación del SCS, un circuito de alarma. RS representa un resistor sensible a la temperatura, radiación o luz, es decir, un elemento cuya resistencia se reducirá con la aplicación de cualquiera de las tres. La relación del divisor establecida por RS y el resistor variable determinan el potencial de la compuerta del ánodo. Observe que el potencial de la compuerta está próximo a cero si RS es igual al valor establecido por el resistor variable, puesto que ambos transistores tendrán 12 voltios a través de ellos. Sin embargo, si RS se reduce, el potencial de la unión se incrementará hasta que el SCS se polarice en directa, lo que hará que éste se encienda y energice el relevador de la alarma. Se incluye el resistor de 100K para reducir la posibilidad de un disparo accidental del dispositivo mediante un fenómeno conocido como efecto de transición. Dicho efecto lo provocan los niveles de capacitancia parásita entre las compuertas. Un transistor de alta frecuencia puede establecer una corriente suficiente en la base para encender el SCS por accidente. El dispositivo se reiniciará oprimiendo el botón de reinicio, el cual abre la ruta de conducción del SCS y reduce a cero la corriente del ánodo. El GTO, el interruptor controlado de compuerta. Al igual que el SCR, solo tiene 3 terminales y sus equivalentes y características son similares, con la ventaja de que el GTO se puede encender o apagar al aplicar un pulso apropiado a la compuerta del cátodo. Una consecuencia de esta capacidad de apagado es un incremento en la magnitud de la corriente de compuerta de disparo requerida. La corriente de disparo de la compuerta de un SCR es particularmente de 30 mA, mientras que la de un GTO es de 20 mA. La corriente de apagado de un GTO es algo mayor que la corriente de disparo requerida. Los valores nominales de disipación de la corriente RMS máximos de los GTO fabricados en la actualidad están limitados a 3 amperios y 20 watts respectivamente. Una segunda característica muy importante son sus características de conmutación mejoradas. El tiempo de encendido es semejante al del SCR, en general 1 milisegundo, pero el tiempo apagado es casi la misma duración, mucho menor que el tiempo apagado de un SCR, de 5 milisegundos a 30 milisegundos. El hecho de que el tiempo apagado sea similar al tiempo de encendido, en lugar de ser considerablemente más grande, permite utilizar el dispositivo en aplicaciones de alta velocidad. Aplicación del GTO, un generador de dientes de sierra. Al energizarse la fuente, el GTO se encenderá y el resultado será un equivalente de cortocircuito de ánodo a cátodo. El capacitor 1 comenzará entonces a cargarse al voltaje de alimentación, como se muestra en la figura 2. Cuando el voltaje a través del capacitor C1 alcanza un valor por arriba del potencial Zener, el voltaje de compuerta cátodo y la corriente de la compuerta se invertirán. Con el tiempo, la corriente negativa de la compuerta será bastante para apagar el GTO. Una vez que éste se apaga, se obtiene la representación de circuito abierto del capacitor C1 se descarga a través del resistor R3. La constante de tiempo tau, que la da R3 por C1, determina el tiempo de descarga. La selección apropiada de R3 y C1 producirá la forma de onda de dientes de sierra. Una vez que el potencial de salida V sub 0 se reduce por debajo del voltaje del Zener, el GTO se encenderá de nuevo y el proceso se repetirá. El DIAC. El DIAC es básicamente dos SCRs en antiparalelo, con sus compuertas cortocircuitadas. De esta forma, permite la activación en cualquier dirección, por lo cual sus terminales se notan como ánodo 1 y ánodo 2. Cuando el ánodo 1 es positivo con respecto al ánodo 2, las capas semiconductoras de interés particular son P1, N2, P2 y N3. Para el ánodo 2 positivo con respecto al ánodo 1, las capas aplicables son P2, N2, P1 y N1. La curva característica del DIAC tiene el comportamiento de dos SCR con la imposibilidad
de aplicar corrientes de compuerta. Podríamos decir que se comporta como dos diodos Shockley. Esta manera evita que el diag sea virtualmente indestructible, ya que los manejos de potencia de estos son bastante elevados. Aplicación del diag, un detector de proximidad. Utilizamos el diag en un circuito detector de proximidad. Observemos que la carga está conectada en serie con el SCR y el UJT programable está directamente conectado a la entrada del sensor. Cuando una persona se aproxima al electrodo de detección, la capacitancia entre el electrodo y la tierra se incrementa. El PUT, el UJT programable, estará en estado de cortocircuito cuando el voltaje del ánodo sea por lo menos 0.7 voltios, mayor al voltaje de la compuerta. Antes de que el dispositivo programable se encienda, el sistema es en esencia como se muestra en la figura 1. A medida de que el voltaje de entrada se eleva, el voltaje del jack lo hará como se muestra en la figura hasta que alcance el potencial de encendido. Luego se encenderá y su voltaje se reducirá sustancialmente. Observe que el jack es en esencia un circuito abierto hasta que se enciende. Antes de que se introduzca el elemento capacitivo, el voltaje V sub G será igual a la entrada. Puesto que tanto V sub A como V sub G siguen la entrada, V sub A nunca puede ser mayor que V sub G por 0,7 voltios y encender el dispositivo. Sin embargo, a medida que se introduzca el elemento capacitivo, el voltaje V sub G comenzará a retrasarse con respecto al voltaje de entrada en un ángulo cada vez más grande, como se indica en la última figura. Existe por consiguiente un punto establecido donde V sub A puede exceder a V sub G por 0,7 voltios y hacer que el dispositivo programable se encienda. Se establece una intensa corriente a través del PUT. En este momento se eleva el voltaje V sub K y el SCR se enciende. A través de la carga fluirá una corriente intensa que reacciona ante la presencia de la persona que se aproxima. El TREAC. El TREAC es fundamentalmente un jack, pero con las terminales de compuerta expuestas, para controlar las condiciones de encendido del dispositivo bilateral en cualquiera de las dos direcciones. En otras palabras, para cualquier dirección, la corriente de compuerta puede controlar la acción del dispositivo de una manera muy parecida a la demostrada para un SCR. Sin embargo, las características del TREAC en el primero y en el tercer cuadrante son algo diferentes a las del DIAC. Aplicación del TREAC. Control de fase. Es una aplicación fundamental del TREAC y del DIAC. Esta controla la potencia en corriente alterna suministrada a la carga, pudiéndose encender y apagar durante regiones positivas y negativas de la señal sinusoidal de entrada. La acción de este circuito durante la parte positiva de la señal es muy parecida a la activación de un SCR a través de un diodo Shockley. La ventaja de esta configuración es que durante la parte negativa de la señal de entrada se obtendrá el mismo tipo de respuesta, ya que tanto el jack como el TREAC se pueden encender en la dirección inversa. La forma de onda resultante de la corriente a través de la carga es esta. Si modificamos el resistor R, podemos controlar el ángulo de conducción. Existen unidades disponibles capaces de manejar cargas de más de 10 kW.